Hola amigos de la Covacha, bienvenidos una vez más a Ñoñonautas. Esta semana vamos a explorar la mansión Key House en Lovecraft, Massachusetts. Acompáñenos, mi nombre es Valentín García. Isaac de la Rocha. Vamos a arrancar. En 2008, Joe Hill y Gabriel Rodríguez nos sorprendieron a todo el mundo, o bueno, a los que leyeron el cómic en aquel momento, yo lo leí unos años después, con Lock and Key, Welcome to Lovecraft, que es una miniserie que explora pues, básicamente una mansión en la que tenemos llaves mágicas que hacen varias cositas bien bonitas, bien coquetas, y justamente, aunque de eso se trata el cómic, creo que lo estoy explicando muy, muy mal, pero pues de eso vamos a hablar en este programa. Isaac de la Rocha, ¿tú cuándo leíste por primera vez Lock and Key? ¿Cuándo te enteraste que existía este cómic? Yo me enteré de su existencia cuando salió porque sí hizo como ruido. Por un lado, por la calidad. O sea, todo el mundo estaba aplaudiendo mucho el cómic desde el primer número. Y por otro, no se puede evitar la publicidad que genera el hecho de que tu cómic lo escriba el hijo de Stephen King. Sí, en aquel momento Joe Hill todavía no traía todo este nombre que ya tiene, digo, ya después de más de 10 años, de varias novelas, de varias adaptaciones a televisión y a cine que tienen sus obras, y ahorita ya tiene su nombre por sí mismo, pero sí, de repente era como que, mira, es el hijo de Stephen King que no quiere ponerse King para que no sepan que es el hijo de Stephen King. Sí, en una entrevista él sí confesó que cuando recién empezó su carrera literaria, sí intentó como ese acercamiento, o sea, sí se presentó como con el apellido King, pero que al final le cerró como más puertas de las que le abrió. Entonces ya fue cuando creó el seudónimo este de Joe Hill. Esa no me la sabía. Sí. Fíjate, yo escuché de este cómic hasta por ahí del 2012-2013, porque fue para cuando salió el último tomo. Pues cada tomo, cada arco se publicaba así como año con año a través de IDW en Estados Unidos. Y pues todo el mundo estaba como súper emocionado con el final. Y sí había ese hype muy, muy grande. Y aquí en México no tardó mucho en traerlo Editorial Bruguera, que es una editorial ya extinta que Sí. duró muy poco. Sí, que lo estaba trayendo en números. Sí, lo trajo de manera individual hasta por ahí del cuarto tomo, bueno, el cuarto arco, porque pues ahí fue cuando ya no pudo seguirle. Pero yo realmente la primera vez que me acerqué a este cómic fue justamente en esa edición. No, yo sabía de la existencia de este cómic, pero yo lo leí como hasta el 2015. O sea, cuando yo leí ya estaba terminada la saga. Sí, yo no sé la verdad, la gente que sí la tuvo que seguir así número a número y esperarte los 6 meses entre arcos, qué desesperación, porque la verdad es que es un cómic frenético que número a número, arco a arco, se pone cada vez más chida la cosa. O sea, el primer tomo a lo mejor es un poco, no decir que es pesado, digo, ya en una tercera, cuarta relectura ya te lo lees más de corridito, pero la primera vez sí es así como que, ay, bueno, le seguimos porque todo el mundo dice que está chido y pues está padrecito. Pero no, ya los últimos tomos están así a darle. Siempre es difícil, aunque decidimos hablar únicamente del primer tomo por razones de tiempo. Cuando ya leíste toda la obra es difícil como que ignorar que ya sabes cómo termina y mencionarlo y todo. Pero sí, es un cómic, como dices, que va mejorando con cada arco. Así es. Y bueno, además de que decidimos solamente hablar del primer tomo, un poquito por el tema de tiempo, también es porque justamente en octubre de 2021 se estrena la segunda temporada de la adaptación de Netflix. Y digo, todavía no la hemos visto, obviamente, la segunda temporada, pero la primera, al menos yo sí la vi, no sé si tuviste chance de checarla, Isaac. Y aunque en teoría Joe Hill y Gabriel Rodríguez estuvieron muy inmiscuidos en la producción y hasta tienen su camellito por ahí, híjole, la comparación sí es muy triste del asunto. Aquella serie es como la versión del canal Warner de Lock and Key, entonces es demasiado adolescente y le quita muchos de los elementos chidos. Digo, es triste pues para la gente que solo se queda con la serie. Uno que tiene, que ya pudo ver las dos, pues vamos, ya nos quedamos con el cómic. Y pues justamente es de lo que queremos hablar y cómo promover. Es un poco curioso porque Lock and Key es tanto la visión de estos dos creadores. De hecho, nadie que no sea Gabriel Rodríguez ha dibujado un solo número de Lock and Key. Que a veces se cuesta creer que este equipo fue armado por IDW.
No fue desde el inicio ellos dos. La manera en que llegaron a Lock and Key es que IDW, bueno, para los que no lo conozcan, es una editorial pequeña de Estados Unidos, pero como que su fuerte son los cómics de licencia, adaptaciones de G.I. Joe, Ghostbusters, Tortugas Ninja, este tipo de cosas. Entonces ellos se acercaron a Joe Hill para hacer versiones de cómics de sus relatos cortos de terror. Y Joe Hill les dijo, sí, está bien, pero también tengo una idea para una serie nueva. Entonces ya el editor agarró y dijo, ok, a ver, tu proyecto, ok, nos agrada. Y él fue el que lo empató con Gabriel Rodríguez. De hecho, en entrevistas cuenta Joe Hill que el editor tenía ya tan en la cabeza que Gabriel Rodríguez era la elección perfecta, pero le tenía que dar a escoger a él, que básicamente le llevó muestras de Gabriel Rodríguez y de dos muy malos dibujantes. Ajá, eso la aplica mucho uno en diseño cuando quieres empujar el logotipo que le quieres vender al cliente y las otras dos opciones que hiciste nomás así para presentar. Mira, tengo tres opciones. Sí, güey. Híjole, yo no sé si realmente era la mejor opción o realmente era que había pocas opciones en IDW. Pero pues ya ahorita más adelante platicamos ya al respecto. No crean que voy a hablar más de Gabriel Rodríguez, la verdad es que Chato es un maestrazo. Pero ya ahorita, cuando lleguemos a la parte del apartado gráfico, ya me explayaré chido. Pero como les dijimos, este primer tomo se publicó ya hace 12 años en Estados Unidos. Aquí en México se publicó hace como 6, 7 años ya. Editorial Panini después lo publicó hace como 3, 4 años. Entonces, esta reseña desde el principio, pues sí, nos vamos a ir como Gordon Tobogán, directamente con spoilers. Sobre todo porque la recomendación, no hay mucha sorpresa aquí, creo yo. Isaac, ¿lo recomiendas este cómic? Obra maestra, todos deberían leerlo ya, deberían haberlo leído ayer. Opino exactamente lo mismo. No solamente el primer tomo, obviamente, sino los 6, la historia general es una chuladísima. Entonces, por ese lado, pues no creo que haya mucho que decir. Si no lo han leído, pues qué mala onda. Si ya lo leyeron, pues acompáñenos para echar el chisme. O bueno, también si no les molestan los spoilers, pues acompáñenos también porque pues... Entonces, si vieron la primera temporada de la serie de Netflix y quieren ver cómo es el cómic en comparación, también esta es una opción. Este primer tomo llamado Bienvenidos a Lovecraft, Lovecraft es el nombre del pueblo donde ocurre la historia. Sí, no vayan a creer que es algo relacionado con el... Sí, de hecho, no, bueno, vamos a desviarnos tantito. Sí, he visto varias gente que le ha causado como mucho conflicto eso. Que esperaban que el cómic tuviera algo que ver con Lovecraft, o fuera Lovecraftiano de alguna manera. Que hubiera monstruos con tentáculos. Sí. Básicamente era lo que querían, porque les encantan los tentáculos a los fans de Lovecraft. No quiero saber por qué. Perdón. Sí, y entonces más de una persona he visto como que decepcionada, incluso amigos cercanos que les llamó la atención porque son fan de Lovecraft y se quedaron como muy decepcionados. Yo también, cuando lo leí por primera vez, la verdad, sí esperaba que tuviera algo que ver con Lovecraft. No tiene nada que ver, pero como me gustó mucho, no quedé nada decepcionado. Solo sí me pareció como una elección curiosa. Tanto así que para la adaptación de Netflix le cambiaron el nombre al pueblo. Pusieron otro autor, ¿no? Sí, pusieron otro autor de terror menos conocido que Lovecraft. Joe Hill dijo que es porque no quiere seguir como haciendo referencia a Lovecraft, ahora que se ha explorado mucho el hecho de que era una persona, como un asco de persona, extremadamente racista, entre otras cosas. Era muy racista hasta para sus tiempos, porque siempre dicen, es que eran otros tiempos. No, Lovecraft. O sea, hasta en aquellos tiempos la gente le decía, güey, cálmate. Sí, bájale. O sea, así eran los autores de aquella época. Artistas y sus excentricidades. Sí. Entonces, el Joe Hill dijo que esa fue la razón, pero también creo que a lo mejor fue para evitar este tipo de comparaciones, porque ciertamente Lovecraft no solo es muy famoso, sino que tiene un estilo de historias muy específicos. Uh-huh. Todas son historias acerca de cómo le da mucho miedo las cosas que no conoce, entonces no me extraña tanto esto del racismo. Bueno, pero como dice, ¿está situado en Lovecraft? Sí. Los protagonistas son la familia Locke, que al inicio de la historia, esto pasa en el primer número,
asesinan al padre de la familia, que es asesinado por el compañero de preparatoria del hijo mayor de ellos. El papá siempre les decía que si algún día algo le pasaba a él, huyeran, bueno, no huyeran, sino que se fueran a vivir a la casa como ancestral de su familia, que es Key House. No sé si en las versiones en español traducen el nombre como a Casa de las Llaves o algo así. No, le ponen Key House. Ah, qué bueno. Entonces, en el primer número presenciamos este homicidio y el resto de la historia sigue a la familia viviendo ahora en Lovecraft, Massachusetts, lidiando con la tragedia que les pasó, mientras el asesino del padre va de regreso a buscarlos, impulsado por una presencia malvada que habita en Key House, para conseguir dos llaves que de hecho en este momento no sabemos qué hacen y una de ellas lo descubrimos hasta el último tomo. Sí, sí, sí. No, sí. Y otra al final del primer tomo. Así es. Es que pensé que decía al final de la historia. Y yo, sí, pero es cierto, la otra es hasta el final. Sí, es cierto. O sea, La llave Omega descubrimos hasta el último tomo que hace. sí. Isaac, tú me estabas diciendo que en entrevistas Joe Hill había dicho que tenía una manera de terminar esta historia en un tomo si las ventas no le favorecían o algo así. Sí, esto lo he visto que varios autores lo dicen. Sobre todo uno muy memorable es Brian K. Vaughan, lo mencionó acerca de Saga, que es que planean sus historias de manera que si no pega el cómic, poder terminarlo en un tomo. Entonces Joe Hill dijo lo mismo, que él lo estructuró todo por si no pegaba y no autorizaban como los siguientes volúmenes, poder terminar todo. Años después ya en otra entrevista sí dijo, no, la verdad no tenía ni idea de cómo le iba a hacer si no pegaba esto. Yo creo que iba a ser así como, hay fantasmas y ya no están. Yo realmente, yo te digo, sí siento que sí podría ser hasta cierto punto autoconclusivo. O sea, sí te dejan temas abiertos y mencionas lo de la llave Omega, por ejemplo, que se resuelve ya hasta el final. Sin embargo, esta historia, si bien está todo el tema de que no sabías por qué el mocoso agarró esta cruzada para asesinar a la familia Locke, pues podría quedar como simplemente un asesino serial y una historia muy, muy sencilla, pues. Sin embargo, porque creo que el puro primer tomo, cuando me dijiste, vamos a hablar pero solo el primer tomo, dije, pues sí, porque creo que este es el que se puede leer justamente así. O sea, si aquí lo dejas, no hay mayor problema. Porque ya para entrar en el segundo o el tercero, como que sí necesitas el bagaje de lo previo. Y ya la historia ya va muy encarrerada como para decir, solamente léete el tomo 3 pues no se puede. En cambio, esta sí creo que te da un tipo de cierre. De hecho, siento que Lock and Key está estructurada como serie de televisión. Cada tomo lo siento como una temporada de una serie de televisión. Y también lo vemos muchos en las series de televisión, que la primera temporada es como la más autoconclusiva. Sí, pues Y si lo ya, pegan. sí, y ya de ahí van agarrando ya. El penúltimo tomo es completamente preparativos para el último tomo, en este caso ya. Pero sí, también funciona muy bien. Sí necesitas lo que sigue, pero es una lectura muy satisfactoria que para cuando termina te resolvió como todas las tramas importantes. Te dejó ahí las semillitas de lo que va a venir, pero te cerró todo lo que es esta primera historia de Bienvenidos a Lovecraft. Que es una historia, sí de terror, digo, que lo manejan como dentro del género de terror, pero el terror dentro del cómic es un poco complicado, porque generar justamente ese sentimiento de tensión, de que no, de que casi no, que estás volteando así para arriba de tu hombro. En cómic, la verdad, aunque sí se llega a ver, digo, lo platicamos el año pasado cuando hablamos de Witches y de varios de estos cómics, y creo que lo que tampoco logra ese nivel de terror. Sí, de hecho, Lock and Key, el género de terror es como bien difícil de definir porque casi todo el mundo es como, si tiene, si tiene como asesinos o elementos sobrenaturales, es de terror. Es básicamente como la que siguen todos. Lock and Key siento yo que es más bien como fantasía oscura. O sea, es como si Harry Potter lo hubiera escrito Stephen King, a veces me figura. Lo que logra Lock and Key es que el terror lo sientes, pero por la seguridad de los personajes. O sea, creo que es con lo que te mantiene como tenso, porque realmente sientes que cualquier personaje puede morir en cualquier momento por la manera en que inicia la historia.
Y también creo que tiene que ver ahí, yo creo que es de lo poco que voy a hablar bien de Gabriel Rodríguez en este tomo, es justamente lo gráfico que logra hacer, porque aunque no hay mucho gore, hay algunas muertes que sí son así bastante grotescas. Simplemente el hachazo que le mete la señora Locke a uno de los chavos que la están atacando, que de plano se ve que Sí, le ensarta el hacha en la nuca, es como, ay, cabrón. O cuando el asesino se escapa de la de cárcel, cárcel. que le mete un tijeretazo en los ojos a un guardia de policía. Esas escenas son así como que, ¡ay! Y creo que Gabriel Rodríguez logra muy bien el trabajo en esas páginas. Sí, de hecho, bueno, fuera de que estoy un poco de acuerdo con lo que mencionas de Gabriel Rodríguez. A mí me gustó más su trabajo aquí, pero sobre todo creo que es muy, muy, muy bueno en narrativa gráfica. Sí. Que es donde dice lo que mencionas. O sea, es gráfico donde tiene que serlo, porque el cómic tiene momentos de violencia muy fuertes, pero no es grotesco. Y se brinca la violencia cuando es necesario. Por ejemplo, creo que una decisión muy, muy, muy sabia es que queda bastante implícito que la señora Locke fue abusada sexualmente por estos dos asesinos, Ujú. pero nunca vemos como nada. Entonces creo que fue una sabia decisión de parte de ellos no mostrar nada de eso. Se hubiera sido como lo más fácil para así como, ¡ay, súper choqueante! De Alan Moore no va a estar hablando mal. Igual la manera en que muestra muchos de los asesinatos posteriores, cuando va por ejemplo el asesino hacia la mansión, que no vemos la mayoría de los asesinatos, Y va creando sí, sino una... una pinche camina de sangre que va dejando, Sí, sí, sí. pero no siente la necesidad de mostrarte cada uno, así de cuando mata al bebé, porque sabemos que mata a un bebé, Sí, pero sí. no así como que, y entonces madres al bebé. Sí, no, no, de hecho, sí, bueno, perdón. Sí tienes razón, es un gran acierto por parte de... Bueno, también ahí tendrá mucho que ver en la parte del guión de Joe Mm, Hill, pero sí, sí se agradece, porque no es necesario tampoco que te muestren todo. Creo que una de las partes más incómodas, al menos para mí, fue justamente cuando pasa lo del camionero. mm. No tanto cómo lo mata, que también se ve que lo mata de una manera bastante desagradable, porque pues ya nada más ves el cuerpo todo en posiciones muy incómodas, sino lo desagradable que es el vato y todo lo que le está haciendo. O sea, tú dices, güey, lo conociste media hora y ahora sí te encargaste de que esa media hora fuera infernal. Mm. Casi, casi puedes empatizar con el pobre Sam, que la tuvo bien culerísima. Sí. Más adelante hablamos de Sam, que Ok, también es un muy buen personaje. ok. Es que No, pero ahorita, porque quiero seguir hablando de Gabriel Rodríguez tantito. no me la tuve. Sí, me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, cuando está, durante todo el tomo, tengo entendido que Gabriel Rodríguez tiene como historial en arquitectura, porque se ve que diseñó la casa completita. O sea, él sabe dónde está cada cuarto, y durante todo el tomo te vas familiarizando con la casa sin darte cuenta. Entonces, cuando en los últimos dos números que ya llega Sam, el asesino, y que los empieza a atrapar y a empezar a perseguir y todo, sabes dónde están como todos en relación a los demás. Y dónde está él en relación pues, a los que está tratando de matar, e incluso en relación a los policías. Y eso es algo bien, bien, bien difícil de hacer. Aunque a lo mejor yo me muy mamón cuando dije, nada, es lo único bonito que va a hablar de Gabriel Rodríguez. Bueno, va, va. No quiero, es que no quiero sonar hater, sobre todo porque, como ya dije, la evolución de Gabriel Rodríguez es bastante notoria y, o sea, va creciendo. Mencionaba hace rato lo del crossover con Sandman, porque ahí el cuate ya está como en un nivel así de maestro, bien cañón. Pero incluso a lo largo de estos arcos, ya para el sexto tomo, que es el Alfa y Omega, ya es otro Gabriel Rodríguez sin perder su esencia. El estilo de él es como que esta mezcla entre cartoon, cómic independiente mexicano de los 90 y botero. O sea, porque todos los monos son así como que gorditos y ojones, así como un poco mangosos. Y aunque sí se le nota mucho oficio a la hora, como decías, del storytelling,
e incluso de los movimientos, porque hay varias viñetas de Both, el más chico de los Locke, saltando y así, y no te tiene que poner líneas de, ah, mira, está saltando, o está haciendo, no, es un trazo muy limpio, pero sus expresiones faciales y yo creo que principalmente mi problema es con sus expresiones faciales en este primer tomo. Es donde no me termina de cuajar y donde me pierde mucho, incluso me pierde la conexión con la historia de terror. Estoy viendo una historia de un asesinato bastante brutal en el primer número, pero las caras son así casi como de un cómic de comedia, pero son las puras caras cuando alrededor tienes otro contexto. Entonces a mí me causaba mucho ruido. Mm. Eso creo que a partir del segundo tomo se va haciendo cada vez menos hasta llegar a que el trabajo de Gabriel Rodríguez fue de menos a más y ya para el sexto tomo ya es otro rollo. Pero en este primero sí siempre me saca un poco de la historia. Sí, ahorita que te contaba la historia esta del editor que eligió a Gabriel Rodríguez, la verdad sí pienso, qué visión del sujeto, supongo que por eso es editor, porque sí, yo habiendo visto el trabajo, sobre todo en este primer tomo, no hubiera sido un dibujante que hubiera escogido para un cómic de terror. Entonces, aunque creo que es muy buen trabajo el que hace, sí entiendo tu queja de que es un poco más caricaturesco de lo que el material requiere. Y sí, conforme avanzan los tomos, va como que haciendo un poco menos exageradas las facciones de sus personajes, los rostros ya no son tan alargados, todo, o sea, como que sí fue cambiando un poco eso. No sé si simplemente su estilo fue evolucionando así o él mismo consideró que era necesario cambiarlo. Pero en este primer tomo, en esta segunda o tercera lectura, ni me acuerdo, no me molestó, pero recuerdo que la primera vez que leí Locan Key sí tuve algunos problemas con eso. Sí, pero incluso, o sea, digo, a lo mejor ahorita suena más negativo de lo necesario, pero la historia es tan sólida e incluso como tú mencionas, realmente el trabajo de Gabriel Rodríguez sí es bueno, nada más tiene estos pequeños detalles que a lo mejor te pueden sacar tantito, pero si puedes superarlo, que realmente tampoco es tan grave como para no superarlo. Bueno, como ya mencionó Isaac, la historia pues trata principalmente de la familia Locke. Si bien si vemos al padre, sobre todo en flashbacks, después de la muerte lo vemos en flashbacks y nos damos cuenta de la importancia de él como parte de ese núcleo familiar, eh, pues, la historia se enfoca más en los tres hijos. La mamá como que sí tiene sus problemas y sí es relevante en la historia a futuro, pero en este primer arco, el drama principal que vemos es el de los tres hijos, lo que son Tyler, Kinsey y Both. Cada quien enfrenta este duelo de manera muy particular. Y, por ejemplo, bueno, empezamos primero con Tyler, que es el mayor, que tiene este sentimiento de culpa porque estaba peleado con el papá al momento en que lo matan, y no solo eso, por ahí viene este diálogo en el que pues, básicamente en un arrebato, mientras platicaba con Sam, le dijo tal cual: "Bueno, si tú llegas a matar a tu papá, pues también mata al mío". Que son esos comentarios pendejos que uno puede hacer, digo, a lo mejor jamás he dicho eso textual, pero si has dicho así, ay, ojalá se caiga por las caras ese pinche vato. Y realmente no quieres que la gente se caiga, o sea, no quieres que se hagan daño de verdad, ¿no? O sea, en ese momento estás como Sí, muy es enojado. arrebato de adolescente. Sí, 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 que es entendible. sí. Y pues le tomaron la palabra. O sea, ese sí es como un juego con lo que deseas llevado al extremo. Y es justamente ese arco. De hecho, no solamente aquí, lo vemos a lo largo de los siguientes tomos. Pero aquí sí el Tyler está así tan ido que hasta casi no puede ayudar a su familia. O sea, tienen la amenaza de Sam y se ve, aunque al final logra superarlo, sí se ve hasta cierto punto imposibilitado. O sea, él está sumido en su tristeza, ¿no? Tyler es hasta cierto punto el protagonista de toda la serie. O sea, sí es el personaje más importante, creo yo. Y sí, en este primer arco sí es como... sí duele verlo, porque como dices, está
tan metido en este dolor y en esta culpa que es prácticamente inservible, no como para los demás, sino como persona. O sea, ya no es una persona funcional. Porque si te dicen que él se pasa el día como arreglando cosas en la casa. Y lo ves desde su punto de vista y él siempre está imaginando lo que pasó. Pero no puede estar ahí para sus hermanos, no puede estar ahí para su mamá. Apenas si puede estar ahí como para él. Y hasta la manera en que lo dibujan, cómo camina, camina casi hecho bolita. O sea, lo más cercano que puedas estar así hecho bolita mientras te mueves, así se mueve Tyler en todo momento. Sobre todo porque él, como que cuando pasa todo esto el vato ni siquiera quiere estar con la familia, menciona así lo de Sí, él. No, pues podría estar en Baja California surfeando, podría estar con otro güey que ni siquiera me cae bien con otro de la familia, que le gusta, tiene fascinación con los muertos, que con las celebridades muertas sí, básicamente. es el black metalero, así, cliché. Sí, me gusta mucho cómo maneja esto Joe Hill, que primero eso te lo presentan así como medio X al principio del cómic, y después que los ves en el funeral, justamente son las personas que se acercan con Booth, y él ya está en un plan así como, o sea, ya no, eso era lo de menos, ¿no? O sea, llegan y le quieren platicar de cómo en Baja California de repente vieron una chava topless, obvio, aparte de estar en el funeral, o sea, obviamente son de esos momentos, si les ha tocado pasar por una experiencia similar, si son momentos en los que uno está completamente ido, es tan realista la manera en la que nos maneja. Pues de hecho, la etapa de los tres, digo, quisiera ser un poco más inteligente para poder decir, no, a lo mejor yo aquí lo que nos estaba tratando de decir era ejemplificar los 5 estados del duelo con cada uno y este cuate nos maneja la ira, a lo mejor no, digo, porque estuve tratando de visualizar los otros y lo, ay, no sé dónde entrarían esos, entonces, por eso digo, me gustaría ser más inteligente para cacharlo tal cual, pero sí está, pero si bien a lo mejor no sé si están o no en una etapa específica de ese proceso de duelo, sí son reacciones naturales, ¿no? Sí estás en ese modo automático en el que se encuentra Tyler. Sí, yo no encontré tampoco nada de eso de los estados del dolor, pero sí se me hace interesante cómo, de hecho se me hace mejor, porque creo que esta metáfora de los 5 estados del duelo la hemos visto muchísimas veces, que aquí simplemente es cómo los 3 niños están afrontando la situación, porque de hecho hay 3 números en específico dedicados uno a cada uno. Se me hizo muy interesante el de el niño menor, Bo, que es el que al principio parece que está bien, porque es como que muy energético y muy vivaz. Y es como del que menos se están preocupando todos porque es el que se ve mejor. Pero cuando ves su número, el niño está súper dañado, o sea, quedó rotísimo por la experiencia. Y sí, es un número que dices, ay, o sea, pobrecitos de los 3, pero tú... Sí. Y pues sí, como que eres el que menos escándalo está haciendo hasta cierto modo. No es que ninguno de los otros esté siendo particularmente así desastroso, pero o sea, él solo sigue comportando como un niño. Pero, por ejemplo, cuando ves las pesadillas que tiene constantemente, Sí. sí es muy impactante. Sí, no, y también termina siendo hasta cierto punto entendible, pero sobre todo siendo un chavito, pero es un chavito el que quiere, que quiere hablar con sus hermanos, que quiere pues tener un poco de la vida que tenía antes, y como cada quien está en su duelo y cada quien está afrontándolo solo, pues a él lo están relegando de manera muy gacha y es como aprovecha el eco pues para atraerlo, o sea, termina Both, quien esa parte, el que va descubriendo las llaves mágicas dentro de la casa, pues termina siendo también el instrumento más sencillo para usar para que el eco, este ente que está en el pozo, pues poder continuar con su plan de regresar y su plan que en este cómic todavía no sabemos hacia dónde va. Pero está bien chido el final. Es que sí es complicado hablar del primer tomo cuando ya... Sí, cuando quiere decir, ay, en el último cuando hace esto, uff. Y la tercera hija, Kinsey, el cambio de ella es como un poquito más notorio, porque como que antes del asesinato era una chavita muy outgoing, muy... Sí, que incluso traía Trae rastas. ajá, tenía un peinado muy llamativo, como que era muy sociable. Y en este cambio de escuela ya básicamente lo que es ser
invisible, ya no quiere que la volteen a ver, no quiere ser el bicho raro de la hija de los asesinatos, ella se cambia el pelo, incluso procura dejar de hacer todo lo que le gustaba, salvo correr, salvo estar en el equipo de atletismo. Y ese es otro, y es otro de las cuestiones que sí suceden. Digo, en ese caso no puedo identificarme tanto. Yo creo que mi experiencia fue muy similar a la de Tyler, que es quizá. Pero la de Kinsey me parece también muy realista. O sea, es como que un momento de que ya no quieres, no quieres lidiar con el mundo. Básicamente lo que está haciendo ella es pasar, nomás existir en ese momento en lo que encuentra otro motivo o algo para poder seguir viviendo. Es muy triste el caso de los tres niños. Sí, el de Kinsey es también por el cómo lo relacionan con el trauma específico de los asesinatos. Que ella durante lo que ocurrió todo esto, bueno, Tyler fue básicamente el que detuvo al asesino, pero ella lo que hizo fue esconderse con Booth. Entonces, lo que hizo es, estaba ahí, se escondió en el techo detrás de una chimenea y todo lo que hizo fue a abrazarlo muy fuerte y no hacer ningún ruido. Y dice, todo lo que hice fue sobrevivir el siguiente minuto y el siguiente minuto y así. Y tras como que proyectó esta experiencia al resto de su vida, porque ella lo que dice es, lo que necesito para sobrevivir es simplemente que nadie me vea en el siguiente minuto y en el siguiente. Entonces se trata de hacer lo más invisible posible. Eso, ella de hecho tiene un aspecto como muy genérico para ser una chica de Estados Unidos. Es rubia, se ve que es guapetona, pero no demasiado, ni nada. Entonces, y la manera en que cambia sus aspectos para verse como una chavita súper genérica. E incluso trata como de no hacer amigos porque dice, o sea, no quiero que me vean demasiado porque también, si nos hacemos amigos me vas a preguntar. Me vas a preguntar qué hice en el verano y no quiero decirte qué hice en el verano. Sí, es muy crudo y muy realista en la manera en que trata el duelo, pero no se va por la fácil. De hecho, nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando con esos personajes porque estamos ahí con ellos, pero sí te imaginas siendo alguien en su mundo que no lo note, que simplemente sea como, pues el chavito que es callado. O sea, no recurre a los clichés que alguna historia de menor calidad recurriría. Y eso creo que lo hace más fácil que te identifiques porque no lo lleva a extremos, pero no menos pues llegador. Sí, porque incluso en este momento con Kinsey, que se acercándose a Tyler, que dice, o sea, lloro mucho, pero no la ves llorando todo el tiempo, nada más. Ahorita volvió, o sea, ahorita estoy llorando otra vez, pero porque pasa, pero no es de que esté todo el rato tirada en la cama llorando o escribiendo al diario. Escribiendo su diario. Extraño mucho a mi sí, es cierto, es como, no lo había notado, saber que lo mencionas, pero sí, es algo que tiene esta historia. Justo este toma en particular, que es el que trata este tema. Sí, incluso que Kinsey desarrolla no sé cuál es la palabra, pero que una reacción de asco al olor de la pintura fresca. Porque cuando matan a su padre, había pintura fresca ahí donde ocurre. Y el cómic nunca se detiene a decírtelo, nada más la vez que cuando huele pintura le causa este asco. Y también es la manera en que manejan el duelo de la mamá. Que es un personaje importante, pero en general secundario, sobre todo en este primer arco. Pero ella lo que pasa es que básicamente se vuelve alcohólica. Y en este primer tomo es algo que está muy en el fondo. O sea, nada más empiezan a mencionar así como, ay, pues como muchas botellas. Como 300 botellas, de hecho, son muy específicos. Si tenemos muchas botellas aquí, yo creo que te van a durar el verano, algo así les dicen. Sí, no, creo que sí. Sí, pero es algo que se va a explorar a lo largo de la serie. Sí, y a mí me gustó mucho porque también eso lo manejan de una manera muy, muy, muy realista. Porque no es en las películas cuando se vuelve alcohólico es inmediatamente brincar hacia el alcoholismo así de abajo de un puente. Pero no, o sea, ella es poco a poco. De hecho, en los primeros tomos sigue siendo una persona muy funcional.
En este tomo es una persona muy funcional, inteligente, lúcida, o sea, no está ebria todo el tiempo. Y no es así de que por estar ebria se le olvidan los hijos así en la escuela o algo así. Pero en cuanto llega la noche, pues, empina rebote. Y así poco a poco, hasta que ya llegan los últimos tomos a un punto donde ya empieza a afectar la vida de sus hijos. Y así es como, pues, como ocurre también. Entonces, ese fue uno de los temas donde esta serie trata estos temas muy reales, pero lo hace con, no sé si respeto es la palabra. Pues no los abarata, entonces sí Sí, es cierto punto, sí se da cierto punto de respeto. Pues yo lo diría realista, pero entiendo el punto, porque sí, o sea, como que, repetir lo que ya dijiste, o sea, si no se avala fácil en ninguno de los dos, o sea, y son temas muy, muy importantes y que no suelen verse tan seguido, incluso en cómics. Yo sé que no hay que explicarlo porque pues, si están aquí saben que hay todo tipo de cómics, pero no, cuando uno dice cómics, o es o son Archie y las tiras cómicas, o los de superhéroes, ¿no? Pero incluso en cómics de fantasía oscura, como mencionas, o de terror, no se ven estos temas así. O sea, no se trata tanto el tema del duelo, porque como que eso lo dejan para series de televisión o algo así. No sé por qué. O sea, no es que no es que no se traten, pero creo que sí es cierto. No se tratan con con, con este realismo tan empático. Es que realmente, digo, no es que hasta ahorita no me ha pasado. No es de que hayan asesinado a alguien de mi familia de esa manera. Espero que nunca suceda. A nadie me gustaría que le sucediera eso. Pero sí he pasado por duelos cercanos y sí puedo ver ese tipo de actitudes tal cual. Y justamente para hacer un cómic sobre cosas sobrenaturales y sobre llaves mágicas, en todo este rato no hemos hablado de ello, porque el cómic es muy humano en ese aspecto. O sea, a eso iba ahorita que decía, bueno, otros cómics porque si otros cómics como que, pues al tener los elementos fantásticos, pues los aprovechan y vamos a hablar de aquello y a lo mejor queda en un subtexto. Incluso en las películas de Marvel, que sí puedes ver que se habla a lo mejor de invasión y de no sé qué en Thor Ragnarok. Pues sí, pero no sigues lo sigues viendo a las batallas y los martillos y los surtos gigantes, ¿no? Aquí, sobre todo este primer número, que tiene el elemento de que Both sí descubre una llave que hace que, pues básicamente convertirse en fantasma y dejar a su cuerpo muerto, todo tétrico ahí como un calcetín vacío, me duele. Eso fue una descripción increíblemente como acertada, pero a la vez Tétrica. tétrica de la muerte. Sí, Sí, sí. sí, cuando habla de cómo su papá no sintió nada cuando lo cremaron, porque básicamente era nada su calcetín vacío, dices, ay, güey. Sí. O sea, sí es cierto, pero es doloroso. O sea, la manera en la que, porque de menos aquí sí lo ves desde el punto de vista del niño y ay, cabrón. Ah, pero justamente, o sea, como que a eso iba, nada más digo, ya nomás repitiendo lo que acaba de decir, o sea, es demasiado humano este cómic y justamente todos los elementos fantásticos, sobre todo en este primer número, quedan un poquito como en segundo plano. Sí, es que las mejores historias, y especialmente las mejores historias de terror, son acerca de algo humano y vienen aderezadas con el elemento fantástico. Y creo que Lock and Key es un gran ejemplo. De hecho, aparte esta serie te va metiendo como los elementos fantásticos de manera bastante paulatina. Este primer tomo hay pocas llaves y hay poca fantasía. No hay mucha magia en este primer tomo. De hecho, la amenaza es este asesino, pues ya asesino en serie, que no tiene ningún poder ni nada. Está siendo ayudada por la presencia maligna que habita ahí en Key House, pero es un asesino. Y es, yo creo que uno de los villanos más aterradores del cómic. O sea, Lo que pasa es que tú quieres hablar de Zack desde el principio. no, es que en serio, cuando me dije, verga, ¿por qué no se enfrentan a Doctor Doom? Se me hace que está más tranquilo ese vato. Ese pinche Doctor es pendejo Sí, en es un comparación. pan de Dios. Sí, y no, o sea, sí, es un villano que sí te pone la piel de gallina. O sea, sí da miedo y da asco y da, o sea... Bueno, esto a lo mejor sí llega a ser hasta cierto punto cliché, lo que hace Joe Hill, pero también Sam sigue siendo un producto de sus padres. Digo, no Sí. me refiero a que es esperma y óvulo y fecundación, no.
O sea, también, pero, o sea, es porque realmente, sobre todo el papá es un hijo de la chingada con él y Sí. o sea, el pobre chavito tenía como posibilidades de al menos ir a la universidad. Sí, sí te dicen que era muy bueno, era muy buen estudiante, era una persona muy inteligente. No entiendo mucho porque varios son términos que aquí en el sistema educativo mexicano no se utilizan, entonces, Lo de los SATs, ¿no? ándale, sí, entonces no sé qué es todo eso, pero por lo que entiendo, él escribió unas como historias, ensayos muy buenos que le consiguieron como puntos que ocupas después como para canjear para la universidad, pero alguno de esos era acerca de su padre, que al parecer era un borracho abusivo que le pegaba. Sí. Entonces cuando el padre se entera le ponen a chinga. Lo cual, sin justificar al padre, pues tiene sentido. O sea, era como, güey, si estás diciendo que sí es tu papá, pues no, tampoco se va a poner alegre. Sí, tú te lo buscaste. Sí, no, o sea, Es como con las botargas del doctor Simi. O sea, yo no estoy a favor de que las tumben, pero si te pones allá a bailar con una botarga del doctor Simi, va a suceder. Pero aún así, aunque Joe Hill sí recae un poco en el cliché de que el asesino era... y es bueno, es un cliché porque lo hemos visto muchas veces, pero creo que era necesario aquí. Porque lo que pasa es que, pues sí, Sam tiene una vida horrible, o sea, sus papás son un asco, no, por lo mismo, él es completamente inepto en cuanto a vida social. Entonces en la escuela pues lo bulean constantemente, no parece tener ningún amigo, o sea, como que la única persona con la que es medianamente cercana es con el consejero escolar, que es de lo más triste que puede haber. Entonces lo que pasa es que esta presencia de Key House como que pues lo ve vulnerable y a él es al que manipula para que cometa todos estos asesinatos. Pero Joe Hill sí, nos presenta esta historia, pero se asegura en dejar claro que Sam es un monstruo, o sea, se convirtió en un monstruo hecho y derecho. O sea, ya el primer asesinato, cuando mata al papá de los Locke, entiendo, ese no es su primer asesinato, es como su tercer asesinato. Sí, primero son los papás. Sí, Va y mata a sus papás. sí. Pero se nota un poco más inseguro, más, pues como todo novato, es su primer día. Sí, 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 güey. Eh, No estás seguro que si hay que darle en el estómago o en la nuca. Sí, es entonces, complicado. pero conforme avanzando la serie, desarrolla una frialdad que es lo que es aterrador. Y falta de empatía. O sea, no solamente es bueno, pues sí, sí, o sea, es frialdad a la hora de matar, pero también es como, dices, mata a un bebé. Y no se le nota remordimiento. No, no, ya no tiene prácticamente emociones. Él solo tiene una misión. O sea, y en ese sentido sí es como, va a estar extraña esta comparación, pero hace el mismo efecto que hace el Terminator en la primera película. O ¿Ok? sea, es esta figura completamente amoral, fría, que tiene una misión y que viene hacia ti. Porque de hecho la serie dedica, no es un número completo, pero es un número donde lo vamos viendo cómo va avanzando de la prisión al poblado de Lovecraft, que tiene que atravesar todo el país, y lo vamos viendo cómo se va abriendo paso a base de asesinatos, porque lo está buscando la policía. Entonces tiene que matar constantemente para... Y la manera más fácil para que no te haga la policía es dejar más muertos. No, muy inteligente el muchacho no es. Yo creo que hizo trampa en sus en sus SATs. Sí, pero lo comparo con Terminator porque la primera película le dedica como media hora a esto, a ver a la máquina avanzar, avanzar, y que no tiene sentimientos, no tiene nada de empatía. Ujú. Y Sam me genera esa misma sensación. O sea, cuando los Locks se encuentren con él, los va a matar. O sea, no es de que puedas decir, es que dudo, o sea, está con la pistola, pero está dudando y si me muevo rápido se la quito. No, o sea, si en cuanto hagas algo que no le guste, te va a disparar. Y la única razón por que no los mate inmediatamente es porque está buscando las llaves. Ujú. Entonces sí, es muy efectivo en convertirlo en que se siente como esta fuerza imparable a pesar de ser solo un chavito muy trastornado. No, la verdad es que estamos muy mal acostumbrados y también insensibles al tema de monstruos y asesinos por tanta cultura pop y Mm. tanta historia de ficción. Pero si llega un vato aquí decidido a matarte, no importa que sea alguien ñango, o sea, así es Mm. como uno, bueno, quisiera creerlo, no tiene el instinto asesino,
Entonces es como, no sabrías qué hacer. Sí, Llega un güey así que a punta de pistola, no importa que sea un mocoso de 15 años todo ñanguillo. O sea, sí es como, sí, cabrón. Y más alguien que ya mató, por lo menos que tú sepas a 3 personas, porque tú no sabes a todos los del camión, entonces. sí, es que como sociedad funcionamos bajo un acuerdo implícito de que vamos a hacer. De que no nos vamos a Sí, matar. exactamente. Por eso la violencia real es como tan impactante. Por eso cuando los hombres nos peleamos más que pelearnos, nos damos empujoncitos. Y en cuanto uno suelta un golpe ya ganó, porque nadie está preparado para violencia así de verdad, así. Y lo ves aquí, por ejemplo, en el camión, cuando en el camión, que una señora lo identifica y dice, este es el asesino. Y va y le dice al chofer. Bueno, eso es lo que crees. Porque toda la paranoia también. Este güey, a lo mejor nada más quería pararse porque le andaba del baño. Pero Sam está así todo Todo paranoico. paranoico. Ya me reconoció. No, solo puedo hacer una cosa. Matar a todo el todos. camión. Sí, pero ninguna de sus víctimas espera que lo mate. Sí. O sea, espera ese nivel de violencia así repentina. También te dan a entender que el chofer también ya lo ubicó, porque sí le dice así como, te puedes topar con policías, pero amigos te pueden echar la mano, algo así le menciona. Pero es porque es un menor de edad que anda escapando, ¿no? Ah, pues sí, también puede ser eso. Digo, porque lo que entendí, bueno, pues ese güey lo que estaba buscando era ser su padrote, básicamente. Sí, Tengo otros compas que también te pueden. Pues, sí está horrible esa escena. es que es súper incómodo. Yo no sé qué tan real y común sea eso, porque es algo también, sí es como un tema recurrente cuando ves cuestiones de camioneros en ficción gringa. O sea, yo no sé si realmente sucede tan seguido. Lo que sí me consta es que en baños de carretera sí he visto el Glory Hole, entonces cuando veo eso sí me preocupa un poco. Yo nunca he visto más, nada más he visto que está ahí pinche hoyo, pero fuera de eso sí, esa conversación que dura una página nada más, o sea, sí, son ¿qué? Como 5 viñetas, pero me es tan incómoda. Siempre que le das como, ay, güey. Eso es lo único que me da gusto que lo mate. Y probablemente también Joe Hill por eso lo puso, ¿no? Es como, mira, no mata nada más a gente inocente, también a culeros. Pero ahora va a matar a un bebé. Sí, sí, pero para Sam es intrascendente. O sea, Sí. claramente yo creo que sí ese güey lo tenía más tirria porque sí lo mata más feo que a los demás. Porque con los demás es como más eficiente. Con él sí, Se como nota que lo dices hizo tú. sufrir. Sí, sí, se ve que estuvo más fea. Pero sí, en general no discrimina. No. Sí, de hecho, al último que asesina antes de llegar a la mansión, ya ni siquiera lo volteé a ver. O sea, le está apuntando con la pistola y le dispara así como en un costado. O sea, ya para él esto ya es cosa de todos los días. Ya no es un novato. Ahora sí es Terminator. Sí. Pero sí, bueno, pues en general, digo, hablamos un poquito ya de los personajes, de la historia. A lo mejor no nos fuimos al momento exacto del final y no contamos momentos específicos del cómic, porque pues no siento que sea tan necesario. ¿Tienes algún tipo de conclusión, Isaac, que quieras compartir? Es difícil dar como una conclusión. Porque bueno, lo dije al principio, Locan quiso una obra maestra. No solo este primer tomo, toda la serie. De hecho, a mi parecer, incluso mejora. Sí. Entonces, pues básicamente repetiría lo que ya dije. Aunque aplaudí mucho al villano de este primer tomo, el que es el villano principal de toda la serie, creo que está al nivel. También tiene este efecto de ser aterrador y peligroso y que sientes que no hay manera de detenerlo. Entonces, eso es algo que me gusta mucho. Es una serie que recomiendo muy ampliamente. Sí está entre mis favoritas. Yo creo que sí, top 20 de mis series favoritas. Tiene tal vez uno de los finales más satisfactorios de una serie de cómic. Cuando lees cómics estás acostumbrado, no, deja todos los malos finales. Estás acostumbrado a que ni finales haya. O sea, yo vi a la gente quejándose por el final de Game of Thrones. Novatos. No te diga que tuvo final. Eso es muy cierto. Sí. Y Logan que tiene un final tan satisfactorio. Todos los misterios se revelan y todos tienen tanto sentido. Se veía que sabía cuál era la respuesta al misterio desde que lo escribió al principio. O sea, no como cuando escribieron Lost. Yo iba a decir como los cómics de Brian Michael Bendis, pero de eso vamos a hablar hasta dentro de 2 semanas, Sí. entonces. Es ¿cómo dice? Foreshadowing.
Entonces, realmente es un cómic, como mencionamos, aunque es un cómic de fantasía, es un cómic muy humano, que sí te va a poner en los zapatos de estos personajes y que te pone en los zapatos de estos personajes durante este arco y durante todos los que siguen. Entonces sí, es una experiencia muy, muy emotiva desde el primer tomo. Y este no es un cómic que yo les tenga que decir, saben que tienen que leer. Léanse lo completo, no. La verdad, léanse este primer tomo. Si no les gusta, no sé qué decirles. Sí. No, sí, la verdad es que si termina este primer tomo, que era lo que les decía, si acaso lo único que podría sacar es el arte de Gabriel Rodríguez. Y la verdad es que esto también, ya es siendo muy, muy mamón. O sea, digo, me causaba conflicto, pero la verdad es que este primer tomo lo he leído creo que unas 3 4 veces. Este es muy, muy bueno. No sé por qué, la primera vez que leí la serie completa, me había quedado por el cuarto tomo, cuarto, quinto, Mm. y no lo terminé de leer. El final lo dejé inconcluso como un año, 2 años, hasta hace como... Hace poco que hicimos el especial justamente para la primera temporada de la serie de Netflix. Y dije, qué bestia, porque no lo había leído. Pinche final, está poca madre. Entonces, como dice Isaac, o sea, sí, quédense con este primer tomo de inicio, ¿sí? Neta, léanselos todos. Aprovechen, sobre todo ahorita en México, Editorial Panini acaba de recircular todos. Por alguna razón el tomo 5 estaba agotadísimo en México. En Argentina está agotado el 6, por ejemplo, de los de Panini. Pero acaban de recircular, pues posiblemente sea reimpresión. Y ya va a haber como para todo, para toda Latinoamérica. Aprovechen porque, digo, salvo que encuentren los tomos en inglés en Amazon, que estuvieron un tiempo en 120 varos. Sí, fue cuando yo me hice toda mi colección. Qué chulada. La verdad es que los precios que maneja Panini, digo, son de 240 pesos cada tomo, es muy, muy accesible. Sobre todo si lo comparas con los pastas duras de Televisa, que ahorita el más barato te cuesta 380, 400 pesos. Entonces, la verdad es que están muy, muy bien. Es ahorita un muy buen momento para hacerse de esta colección, si es que no lo han hecho. Aparte, después Panini saca estos packs, comúnmente con un precio tan especial. Entonces, neta, no hay pretexto para que se lo hagan en español, porque aparte la traducción está aceptable. Sí tiene algunos ligeros problemillas. De hecho, creo que es de estas series que trae traducción española, que le hacen una limpieza para la versión latinoamericana. Entonces, de repente, las traducciones sí no son lo mejor, pero están a muy buen precio. O la recomendación general, busquen también la edición en inglés, que suelen ser muy accesibles, aunque no estén a 150 pesos como los consiguió Isaac, suelen estar muy accesibles y continuamente están en reimpresión. O sea, son de estos cómics que nunca es difícil conseguirlos porque la gente los sigue comprando y si no lo han hecho hasta ahorita, pues háganlo. Así es. Estoy completamente de acuerdo. Y pues bueno, fue todo en esta ocasión en Ñoñonautas. Acuérdense que próximamente tendremos especiales de los hombres X porque pues ¿por qué no? Nos gustan los hombres X, así que tenemos bastantes mutantes y seguiremos con cositas de terror este mes de octubre. Hasta luego.